Iglesia de Cristo Jehová Shammah, Ciudad San Cristóbal presenta Mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, desde la creación Dios le asignó a la mujer un propósito maravilloso. Desde la creación, hermanos, ya Dios había hecho toda la creación de animales y había creado incluso al hombre. Pero dice la Biblia que Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y desde allí el Señor, en forma divina, le presenta a la mujer la labor que solo ella puede hacer en un hogar. Y la labor de la mujer es ser el complemento del varón. Por supuesto que, como todo en la vida, el diablo todo lo destruye y lo cambia y lo distorsiona. Y la distorsión de este papel, de esta labor insustituible de la mujer asignada por Dios como ayuda idónea o complemento, el enemigo la ha convertido en algo distinto. Hoy la mujer que no conoce a Dios, la mujer que no tiene temor de Dios, en lugar de ser ayuda idónea al varón y de ser complemento al varón, muy fácilmente ha caído en ser manipuladora del varón. Eso no viene de Dios. La mujer ha aprendido a manipular al varón y en otros casos ha deseado gobernar la casa. Ese no es el papel de una mujer que conoce y teme a Jehová. El papel de una mujer que teme al Señor es ser ayuda idónea y complemento al varón que Dios le estableció en su vida terrenal. El matrimonio no es eterno, es para vivir aquí con paz sobre la tierra para ambas personas. Cuando Dios estableció planes desde la creación hasta el día de hoy, siempre la mujer ha tenido un papel fundamental. Por ejemplo, en la vida de Moisés. Hermano, ¿a quién se le ocurrió que a ese niño meterlo en un canasto para guardarlo de la ira del faraón? A su mamá, una mujer, a su madre. Y mire cómo es Dios, hermano. Utiliza a una mujer egipcia, la hija del faraón, que se estaba bañando en un lugar y encuentra el canasto, y cuando lo destapa ve a un niño hermoso. Ahí también Dios utilizó a una mujer para salvaguardar la vida de uno que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Mire qué maravilloso. Alguien podría decir, hermano, pero Rahab, ¿qué gloria tiene? Cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, hermano, ahí aparece Rahab la ramera, pero el Señor la usó cuando se convirtió en una hija de Dios. Me está dando a entender, hermano. Amén. También la hija del faraón, buscando una nodriza a Moisés, el Señor le pone en su corazón que la mejor persona que podría criar al niño era su propia madre. Y la mandan a traer para que alimentara al siervo Moisés. Mire qué obra maravillosa. ¿Y a quién usó el Señor? A mujeres. La mujer en la mano de Dios es un instrumento extraordinario que puede cambiar, transformar la vida de sus hijos también. Pero también en la vida de Abraham aparece una mujer maravillosa, Sarai, en la vida de Abraham. Una mujer que si no hubiera estado con Abraham quizás no hubiera logrado cumplir los propósitos de Dios establecidos para el ministerio de Abraham. Igual pasó en la vida de Jesús. Hermano, tenía que usar un vientre y usaron el vientre de una mujer llamada María. Pero cuando usted encuentra, hermanos, las características de María, la cual la hizo acreedora por lo menos por los valores espirituales mínimos que habían en su vida, era una mujer temerosa de Dios, apartada del mal y justa delante de Dios, no de los hombres. ¿Delante de quién es más fácil ser justo, hermano? ¿Delante de los hombres que nos ven o delante de Dios que no nos ve? Por supuesto que delante del hombre, pero ser justo delante de Dios
tiene un valor extraordinario, más alto, porque estás buscando una altura espiritual de alguien al que tú no ves, pero que juzga y conoce lo profundo del corazón de toda persona. Bendito sea su santo nombre. Cuando hablo de los dos valores, los dos ejercicios espirituales, número uno, estoy hablando de la virtud de la instrucción a los hijos. Hermanas, madres, que Dios las bendiga. Dios les ha delegado a ustedes una labor fundamental, no solo para tu vida, para tu hogar y para toda la sociedad donde vives. Y es instruir a tus hijos, hermana. Esa es una labor maravillosa que aparece en la palabra de Dios. De tal manera que el primer ejercicio espiritual maravilloso que toda madre debe de cumplir y nunca, oiga bien, nunca debe dejar de hacer es instruir a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus hijos en el temor de Jehová, hermano. ¿Lo cree usted, hermano? Eso sí transforma la sociedad. Eso sí hace que todos los niños, las niñas sean plantíos del Señor para la gloria de Dios. Pues la Biblia dice que el hijo que honra a Dios y teme a Dios será gloria de su madre, pero el vergonzoso, el que es mañoso desde niño, es vergüenza de su madre. Eso enseña la palabra de Dios. Y el segundo ejercicio es muy similar. El segundo ejercicio es la oración y la intercesión por tus hijos. El que debe de instruir a tu hijo, a tu hija, de niño, de nacimiento a 12 años, digamos, no son los colegios. Ellos no son los responsables de crear valores en el niño. No es el colegio, no es la maestra, ni tampoco es las hermanas de la escuela dominical. Eres tú la responsable de crear a tu hija, a tu hijo, en el temor de Dios, especialmente en esa edad. Por supuesto que en la vida moderna, y por eso vuelvo a insistir que Dios bendiga a las madres solteras, porque hay madres que las engañaron y ahí están lidiando con sus hijos y tienen que trabajar. ¿Y quién las va a instruir, hermanos? Por eso que Dios nos ayude. Si todos los niños y los hijos de nacimiento a 12 años hubieran tenido la oportunidad de ser instruidos por una madre temerosa de Dios, tenga la certeza que viviéramos en un mundo completamente diferente. Eso es una verdad poderosa que no la podemos negar. Así es, hermanos. Así que el primer ejercicio bíblico espiritual es instruye a tu niño. Plantíos del Señor, hijos engendrados por Dios. Una cosa es dar a luz y ser y concebir, y otra cosa es engendrar hijos para Dios. Y no fue Adán el que se dejó seducir. Oiga cómo lo presenta este texto. Seducir, eso es lo que hace el mundo con tus hijos. Seducirlos, no los obliga, lo engañaron. Y dice, sino que fue la mujer la que se dejó seducir y luego desobedeció. Pero aquí está el texto que quiero comentarle. Pero se salvará engendrando hijos, con tal que ella persevere en la fe, el amor y en una vida santa, y que sean capaces de vivir moderadamente. Mira, hermano, qué pasaje maravilloso. Quiere decir, hermanos, que la Biblia le da un valor grande a la mujer que no necesariamente solo dio a luz o concibió, sino que logró por su vida extraordinaria y sus consejos extraordinarios engendrar hijos para Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como el enemigo, Satanás, que no siempre se llamó Satanás, él se llamaba Luzbel, era un ángel de luz. Dice la Biblia que era perfecto en su creación. Hermano, Luzbel era un ser angelical hecho perfecto, pero se volvió
Satanás y serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Pero ese ser fue a seducir a la mujer. Y así, por medio de la seducción que la mujer, hermano, aceptó, abrió su mente en aceptar la seducción y cayó en pecado. Y derivado de eso, todos venimos ahora de una raza caída. Entonces Pablo dice, así como el instrumento que se dejó engañar, que fue la mujer por la cual vino la muerte al hombre, la muerte espiritual, también Dios en Cristo levanta mujeres para que de la casa de ellos se levanten hijos, pero engendrados para Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y yo estoy diciendo que uno de los instrumentos bíblicos y ejercicio espiritual poderoso para que engendres hijos e hijas de Dios es la instrucción en el temor y la palabra de Dios. De eso estoy hablando. Por eso estoy diciendo que el primer ejercicio espiritual o la primer virtud de Dios espiritual que ha sido delegada en el hombro de una madre es que dé instrucción bíblica a sus hijos. Pero hoy nos embelezamos más en que llega a ser el matemático más grande del colegio, que sea el más científico de todo el colegio, aunque no sepa que hay un plan de salvación para su vida. Qué lamentable, hermanos. Pero así está la generación de cristianos evangélicos de hoy. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como mis antepasados. Cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones de noche y día. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo por su hijo espiritual, hermano? Oraba por él día y noche. Ese es el segundo ejercicio que hemos hablado. ¿Se recuerda? El primero es dar instrucción de Dios, engendrar hijos en Dios. Y la segunda, orar e interceder siempre por tu simiente, hermana. No deje de hacerlo. Mientras tu hija y tu hijo tenga vida, tiene esperanza de conocer al autor y dador de la vida. Bendito sea el Señor. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Verso 5. Aquí está el tema especial. Porque recuerdo tu fe sincera, así como era tu abuelita Loide. Y dice, y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Mira, hermano, qué preciosa. ¿Se da cuenta la labor maravillosa de la abuelita de Timoteo? O de la madre de Timoteo. ¿Acaso no cree usted que la madre de Timoteo, que se llamaba Eunice, agarraba a Timoteo y le hablaba la instrucción de la palabra de Dios? Le hablaba a su niño de 3 años, de 5 años, de lo que es el plan de Dios, de los principios de la vida en Dios. Y la pregunta es, qué bonito saber este ejercicio, pero la pregunta de Dios a nosotros, a nuestros hogares, a la madre de hoy es, ¿haces tú lo mismo con los tuyos? ¿Le das instrucción a tus hijos? ¿Estás cumpliendo este ejercicio espiritual poderoso para tu casa y para toda nación que lo permita? Pero realmente lo que transforma la vida en el hogar de un muchacho, de una señorita, es el ejemplo. Porque la instrucción puede haber, pero si no hay ejemplo, no tiene poder la palabra. Es como aquel hombre que sale diciéndole a su hijo de 8 años, un varón, con un tremendo cigarro en la boca, y le dice al hijo, mi hijo, nunca vayas a fumar de esto, y él echando el humo como que era chimenea. ¿Cómo va a aceptar el hijo esa instrucción si está viendo un ejemplo contrario? Quiere decir, hermano, que la instrucción tiene su poder cuando hay ejemplo de vida en el hogar. ¿Cuánto muchacho se ha convertido a Cristo? Quizás cuando ya va
a la casa del alfarero, cuando el Señor por ser necio lo lleva a la casa del alfarero, pero en su mente nunca se le olvida que cuando entraba a su cuarto encontraba a su abuelita o a su mamá llorando de rodillas, orando por él. Aunque en ese momento fue rebelde, cuando está allá en el turbión de su vida, se recuerda que su mamá y su abuelita intercedían por él. Hermano, eso es poderoso. Eso es maravilloso. ¿Alguna vez tu niña chiquita o tu niño te ha visto orarle a Dios? ¿O le has invitado a tu niña de 3 años y le estás enseñando a doblar sus rodillas para orarle al Padre que le va a proveer siempre de todo lo que necesite? Eso es maravilloso, hermano. Eso es poderoso. Pero hay países que hasta por norma están obligando a todas las familias a ya no invocar el nombre de Dios en su vida. ¡Qué error más terrible! Si Él es el que sostiene nuestra vida, hermano. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida y el que endereza tus pasos. Bendito sea su nombre. Hijo mío, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días y te darán prosperidad de años. Primer principio bíblico. Si usted le enseña a sus chiquitillos, hermanita mamá, que Dios te bendiga y te use de instrumento, y le enseñas a tus hijos que si en su vida guardan los mandamientos de Dios, su vida va a ser prolongada delante de Dios. ¿Por qué cree usted que hay un montón de muchachos que a los 17 años les cortan la vida? Porque nunca tomaron en cuenta los mandamientos de Dios en su vida. Vivieron, hermanos, perdone la comparación, como un caballo salvaje sin freno. Hacen lo que se les da la gana. Nadie les dice nada. Nunca hubo una voz: no hagas esto, no tienes que hacer aquello, no ofendas así. Toda la vida dejaron que su hija hiciera lo que se les diera la gana. ¿Y qué sucedió? Cortaron su vida. Pero, hermano, que Dios te ayude y te bendiga en eso. Mire, hermano, primer principio, ya lo leímos. Segundo principio empieza en el verso 3. Oiga el otro principio: que no te falte la bondad y la misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Segundo principio bíblico. Enséñale a tu hijo que la bondad y la misericordia deben ir adelante de él. Que tenga misericordia del que tiene que tener misericordia, y que aprenda a compartir su pan con el que no tiene, porque así va a hallar benevolencia de Jehová delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, qué principio más maravilloso. Tercer principio: en cualquier cosa que hagas, tenlo presente a Él, es decir, a Dios, porque dice: Él aplanará tus caminos. Mire, hermano, qué precioso. ¿Qué quiere decir eso? Si tú consideras a Dios en todos tus caminos, hija mía, Él se va a encargar de aplanar tu camino. Quiere decir, aunque el enemigo esté preparando arma forjada contra ti, no prosperará, porque Jehová irá adelante de ti. Él será tu punta de flecha y también tu retaguardia. Bendito sea Dios, hermano. Cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Jehová y mantente alejado del mal, porque eso será un remedio para tu cuerpo y frescura para tus huesos.
Mire qué precioso. Y el otro principio empieza en el verso 9. Presenta tu ofrenda a Yahweh, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros, tus cubas desbozarán de vino nuevo. Mire qué principio más maravilloso. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Madre, enséñale a tu hijo que la vida no es solo de recibir y recibir y acumular riqueza. No se retrata eso el propósito de la vida. Hermanos, hay padres que le enseñan a sus hijos que el propósito de la vida es que cuando tengan 17 o 18 años ya sean millonarios. Ese propósito no es el que Dios ha establecido. El propósito de Dios para una persona es que conozca a Dios cuando esté en la tierra, que tema su nombre, porque así no solo vivirá 80 años, sino será eterno en el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Jehová tu Dios. No te rebeles cuando Él te castiga, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que ama. Hermano, la otra lección de Dios es hacerle entender a sus hijos y a los míos que hay un Dios bondadoso, lleno de misericordia y de verdad, pero que cuando Él toma a un hombre, a una mujer como hijo, y éste no obedece a Dios, va a recibir su castigo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Que el castigo que Dios da, oiga bien, no es para matar al hombre, no es para destruirlo, sino para corregir su camino, para que no sea juzgado junto con los incrédulos, sino que sea salvo en el día de la ira de Dios. Ese es el propósito de la corrección de Dios. Hermano, cuando Dios te corrige a ti y cuando me corrige a mí, su propósito no es destruirnos, sino es levantarnos, sino es corregirnos para encontrar la benevolencia de Dios adelante. Eso es el propósito de Dios, no es destruirte. La corrección de una madre, de un padre sabio a su hijo, no debe de ser para destruirlo, sino con amor para corregirlo y salvarlo de la maldad. Ese es el propósito. Por último, hermanos, el segundo ejercicio es la intercesión y la oración por su casa. Hermana, nunca deje de interceder por los suyos. Hermano, por eso Dios cortó a Elí y a sus hijos, porque el Señor le había enseñado a Elí que sus hijos eran perversos. Dice la Biblia que hacían perversidades en el templo de Dios, pero Elí los miraba y ¿cómo los trataba? Ay, mijito, no seas así, y los corregía con un trapo. No, hermano, agarre un chicote, una vara, dice la palabra de Dios, y que le duela, para que sepa cuál es la corrección de Dios. No como hacía Elí, que agarraba un trapo aguado y hasta con miedo le tiraba el trapo. No, hermanos, así no es la corrección. La corrección debe de doler. Y el niño y la niña tienen que saber por qué se le corrige. Y oiga bien, hermana, consejo de Dios: no corrija a su hijo cuando usted ya subió hasta la punta del volcán. No, porque entonces lo que va a hacer es destruir al niño. Usted tiene que corregir a su hijo con amor y con entendimiento, no cuando su corazón se llenó de ira. Y lo otro, los niños son maravillosos, preciosos, pero tiene que corregirlo, hermano. Lo último, hermanos, es la oración. No dejemos de interceder por nuestros hijos. Ana es el ejemplo maravilloso de una oración de una madre por un hijo. Ana, la mamá de Samuelito, usted conoce la historia, la puede leer en 1 de Samuel capítulo 1 y en 2 de Samuel. Es una madre que intercedió por su hijo Samuelito, lloró delante de Dios. Hermana,
Si usted algún día quiere hacer un favor, que Dios dé la orden, un favor sobre tu casa, sobre tu hija, sobre tu hijo, ya sabes cuál es el camino perfecto. Intercede por él, llora por él, dobla tus rodillas por él, derrama tus lágrimas por tus hijos y verás como el pan que echas sobre tus aguas hoy lo recogerás mañana con gozo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de los días lo recogerás. Usted no sabe, hermana, que por la oración suya, tu hijo, que aunque ni siquiera lo estás viendo, allá donde quiera que esté, está siendo cubierto por tu oración. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah, o puedes comunicarte al teléfono 2478-2994 para más información. Si deseas, puedes visitarnos en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, en nuestros servicios los días miércoles y viernes en la tarde y domingos por la mañana.